Y vamos a ver algunos ejercicios. Déjenme, aquí tengo que hacer unos cambios con el aparatito. Bien, entonces vamos a ver si esto raya bien. Ok. Vamos a ver la siguiente pregunta que tiene que ver con un gráfico. No, antes del gráfico quiero compartirles aquí, antes de la pizarra voy a dejar de compartir esto y les voy a compartir el gráfico mejor en la guía, porque creo que se va a ver mejor. Ya. Esa pregunta es la número 2. Dice, describe el movimiento de la siguiente gráfica y calcula la velocidad 0, 4, 10 y 15. No sé por qué ahí se me duplicó, pero, o sea, la velocidad entre 0, ¿no es cierto?, y 4, después entre 4 y 10, y luego entre 10 y 15. Este gráfico, si ustedes ven, tenemos en el eje Y el parámetro de velocidad en metros por segundo, y en el eje X tenemos el parámetro de tiempo en segundos. Entonces, nos están preguntando qué velocidad tiene este cuerpo, cualquiera que sea, entre el segundo 0 y el segundo 4. ¿Qué velocidad tiene? Respuestas aquí en el chat. ¿Todos me escuchan mal? Porque Francisca me dice que me escucha mal. Perdón, profe, ¿cuál era la pregunta? La que está ahí, ¿la leen en la guía o no? Ah, sí, sí, describir el movimiento de la siguiente gráfica, calcular. La velocidad entre 0 y 4, entre 0 y 10, y entre 10 y 15. Ahora, pregunto nuevamente, Francisca me dice que me escucha mal, ¿los demás me escuchan mal? Dije, no, ya Francisca, los demás me escuchan bien, así que debe ser algo de su internet a lo mejor. ¿Ya? Ya, entonces, eh, aquí Pablo me dijo la velocidad entre 0 y 4. La velocidad es de 4 metros por segundo. Si usted se fija, entre el segundo 0, que está ahí, y el segundo 4, que está acá, la velocidad va a 4 metros por segundo. ¿Sí? Ya. La velocidad entre
Ahora, pregunto, otra pregunta que no está aquí en esta guía, pero yo se las hago también. ¿Hay aceleración entre el segundo 0 y el segundo 4? A ver, los demás ahí, Pablo ya me contestó con su cabeza ahí en la cámara, pero los demás, ¿hay aceleración entre entre el segundo 0 y el segundo 4? Vamos, pueden hacerlo Me en... la juego, yes. Ya, pero Boris, estoy preguntando otra cosa antes. Ya está bien lo que me respondió, usted me está respondiendo la pregunta que viene, ¿no es cierto? Pero yo le estoy preguntando si entre el segundo 0 y el segundo 4, que es la primera línea que está ahí paralela al eje X, hay aceleración. Yo creo que no. Ya, Boris me dice que no, Pablo también me dice que no. ¿Algún otro tiene alguna idea de si hay aceleración ahí o no? ¿Qué era la aceleración? ¿Cómo podíamos definir la aceleración? Cuando cambia el ritmo, o sea, como le digo, cuando cambia el ritmo y aumenta el ritmo, eso era lo que Pero pensaba. ya, está bien lo que me está tratando de decir, pero eh, siempre tenemos que hablar en el contexto de los cuatro parámetros que definen el movimiento: velocidad, posición, aceleración y tiempo. Entonces, voy a preguntarlo de otra manera. ¿Está bien? Yo lo entendí lo que me dijo Boris, y está bien. Bien, Eh, Cuando hay aceleración, positiva o negativa, cualquiera que sea, ¿qué pasa con la velocidad? ¿Se modifica o no se modifica? ¿Ya? sí, Sí, se modifica, ¿no es cierto? Si hay aceleración positiva, la velocidad aumenta. Si hay aceleración negativa, la velocidad disminuye. Entonces, si nosotros observamos el gráfico, entre el segundo 0 y el segundo 4, la velocidad fue constante, ¿no es cierto? Siempre sí, fue a 4 metros por segundo. Por lo tanto, no hay aceleración. Y como bien me escribió Pablo aquí en el chat, entre el segundo 0 y el segundo 4, lo que hay ahí es un MRU, ¿no es cierto? Es un movimiento rectilíneo uniforme, porque el movimiento no tiene aceleración, la velocidad es constante. Ahora, ¿qué pasa ahora entre el segundo 4 y el segundo 10? ¿Qué podemos hacer ahí para poder determinar la velocidad? Fíjense que en el segundo 4, ¿no es cierto? Este cuerpo que se va moviendo, puede ser un vehículo, lo que sea, iba a 4 metros por segundo. Y después en el segundo 10 va a 10 metros por segundo. Por lo tanto, ahí hay variación en la velocidad. ¿Hay variación de velocidad entre el segundo 4 y el segundo 10? sí, Sí, obviamente, ¿no es cierto? Hay un aumento en la velocidad. Por lo tanto, ¿hay aceleración? sí, Sí, ¿no es cierto? Hay aceleración positiva. Si sí, nosotros queremos saber la aceleración, ¿no es cierto?, que hay ahí en ese tramo, lo que tenemos que hacer es, porque la velocidad no es constante, así que no podemos decir la velocidad a la que iba el vehículo entre el segundo 4 y el segundo 10, porque es una velocidad que va variando. Por lo tanto, no podemos decir, iba a 4 metros por segundo, iba a 5 o a 6, no lo sabemos exactamente. O sea, podemos deducir a qué velocidad iba en un segundo específico. Por ejemplo, podemos decir que a los 4 segundos iba a 4 metros por segundo. Si ustedes miran ahí el gráfico, ahí en el segundo 6 iba a 6 metros por segundo, en el segundo 7 iba a 7 metros por segundo, en el segundo 8 iba a 8 metros por segundo. Entonces, si nosotros queremos saber cuál era la aceleración que tuvo el cuerpo en este tramo, ¿no es cierto?, entre el segundo 4 y el segundo 10, ahora la aceleración, no la velocidad, porque como sabemos la velocidad va variando, entonces no podemos decir a qué velocidad iba exactamente. Podemos calcular la velocidad media, eso lo podríamos hacer, ¿no es cierto?
poniendo la distancia inicial aquí, pero no tenemos distancia tampoco en este gráfico, así que no nos sirve ese dato. Lo que podemos determinar es la aceleración. Entonces, miren, voy a dejar de compartir. Recuerden que en el segundo 4 iba a 4 metros por segundo y en el segundo 10 a 10 metros por segundo. Entonces, voy a dejar de compartir esto. Vamos a compartir pizarra ahora. Entonces, yo puedo decir aquí que la aceleración, perdón, estoy con un lápiz acá y todavía no lo aprendo a usar bien, como pueden ver. La aceleración es igual a la aceleración media, es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial, dividido por el tiempo final menos el tiempo inicial. Recuerden que siempre digamos, la aceleración media o la velocidad media se calcula de la misma manera. Ahora, obviamente la velocidad media se calcula tomando en cuenta la, la posición final menos la posición inicial, pero siempre partido por el tiempo. Entonces, si nosotros reemplazamos los datos, tenemos que la velocidad final era de 10 metros por segundo, ¿se acuerdan? Y la inicial era de 4. El tiempo final era 10 segundos y el tiempo inicial eran 4 segundos. Esto me da 6, ¿no es cierto? Sí. Dividido por 6. Así que eso me da igual a 1 1. metro por segundo al cuadrado, ¿no es cierto? Recuerden que es aceleración, ¿sí? Entonces, tenemos que la aceleración media, porque recuerden que esto es metros por segundo, ¿no es cierto? La velocidad se mide en metros por segundo, y esto se mide en segundos. Entonces, cuando usted divide, multiplica segundo por segundo, y por eso le queda segundo al cuadrado, ya que es la unidad de aceleración. Entonces, si volvemos a la guía, ¿no es cierto? Voy a volver a la guía aquí. Para ver el gráfico, podemos ver, ¿no es cierto?, que entre el segundo 4 y el segundo 10, el vehículo iba a una aceleración constante de 1 metro por segundo. Eso significa que por cada segundo que pasaba, el vehículo aumentaba su velocidad en 1 metro por segundo. Eso significa. Y si usted mira esto, está correcto, ¿no es cierto? Porque si usted ve el segundo 4, iba a 4 metros por segundo. En el segundo 5, que está justo entre medio del 4 y el 6, justo la línea pasa por el 5, ¿ven? Iba a 5 metros por segundo. Y en el segundo 6, a 6 metros por segundo. En el segundo 7, a 7 metros por segundo. En el segundo 8, es decir, por cada segundo que pasaba, aumentaba su velocidad en 1 metro por segundo. Por eso decimos que la aceleración es de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Ya? Entonces, la velocidad en el segundo 4 era 4 metros por segundo, y como bien dijo Boris al comienzo, cuando partimos analizando este tramo, me dijo, en el segundo 10 iba a 10 metros por segundo. Perfecto, ahí está a 10 metros por segundo. Ahora, ¿qué pasa entre el segundo 10 y el segundo 15? ¿Qué le pasó al cuerpo? ¿Está aumentando su velocidad o la está disminuyendo? La disminuyó drásticamente. La disminuyó, ¿no es cierto? Porque entre el segundo 10 y el segundo 15 fue desde 10 metros por segundo a 0 metros por segundo. Así que, ¿tenemos aceleración ahí o no? Sí, sí la tenemos, Sí. pero en el sentido contrario, negativa Muy sería. bien. Tenemos aceleración, pero esa aceleración es negativa. ¿Ya? Es una aceleración negativa. ¿Ya? Y por lo tanto, decimos que la velocidad del cuerpo en el segundo 10 era de 10 metros por segundo y en el segundo 15, que es la pregunta que nos están haciendo, es de 0 metros por segundo. ¿No es cierto? Ahora, si quisiéramos averiguar la aceleración que tuvo el cuerpo negativa,
entre el segundo 10 y el segundo 15. ¿Cómo podríamos hacerlo nuevamente? Vamos a dejar de compartir aquí para ir a la pizarra. Entonces, nuevamente tenemos aceleración media igual a velocidad final menos velocidad inicial. Ahora, la velocidad final ahora es 0, ¿no es cierto? En el segundo 15. Estamos averiguando entre el segundo 10 y el segundo 15. Y la velocidad en el segundo 10 era de 10 metros por segundo. Aquí tenemos 15. El segundo 15, ¿no es cierto?, era el tiempo final. Y el segundo 10 es mi tiempo inicial. Entonces 0 menos 10 me da menos 10. 15 menos 10 me da 5. Y 5 menos 10 me da menos 2 metros partido por segundo al cuadrado. ¿No es cierto? Entonces, la aceleración que tuvo ese cuerpo entre el segundo 10, ¿no es cierto?, entre el segundo 10 y el segundo 15, fue de menos 2 metros por segundo al cuadrado. Y eso lo llevó a frenar rápidamente, ¿no es cierto? Y en 5 segundos quedó en velocidad 0. ¿Alguna duda con respecto a eso, chiquillos? A este ejercicio de cómo calcular la aceleración media. Entonces al final cuando restó el menos 10 menos 5 lo dividió para que le Claro, diera 2. es una fracción, sí. Ah, vale. Ok, Se vale. divide la velocidad, las restas de la velocidad por las restas del tiempo. Y aprovecho de recordarles que la velocidad media también se puede calcular entre dos puntos, ¿no es cierto? Pero aquí arriba no va velocidad, sino que va posición final menos posición inicial. Y abajo va tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Y eso así también calculan la velocidad media. Muy bien. Vamos a dejar de compartir aquí. ¿Alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? Entonces dejo de compartir y vamos nuevamente a la guía. Entonces, en resumen, podemos decir que este cuerpo se movió entre el segundo 0 y el segundo 4 con un MRU, un movimiento rectilíneo uniforme, ¿no es cierto? Porque la velocidad era constante. Entre el segundo 4 y el segundo 10 se movió con un MRUA, ¿no es cierto? Porque iba con movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Sí? Movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y una aceleración positiva que dijimos que era de 1 metro por segundo. Y luego, entre el segundo 10 y el segundo 15, también iba con un MRUA, un movimiento rectilíneo uniforme acelerado, pero la aceleración era negativa, de 2 metros por segundo, y entonces por eso que el vehículo frenó. ¿Alguna duda con este ejercicio? Esta guía que estamos viendo es la última, ya es la guía número 19, que es la que van a recibir esta semana. La estamos haciendo aquí porque les va a servir para estudiar para la evaluación. Preguntas como estas van a salir en la prueba, en todo caso, ¿ya? ¿Cuándo es la prueba, profe? Lo dije al comienzo, jueves 24, ¿no es cierto? ¿Jueves 24 dijimos? El jueves de Ya no vuelta. estaba al principio, por eso Ya, lo... ya. Jueves 24, Boris. Jueves 24. Desde 8 de la mañana hasta Bueno, 8 de la noche va a estar abierta la prueba en pleno, ¿ya? Y como ese día tenemos la clase, entonces ustedes tienen que aprovechar de ver la prueba en la mañana para que cuando tengamos la clase ya hayan revisado toda la prueba y podamos despejar todas las dudas ahí en ese momento, ¿ya? Esa es la idea. Y pues tienen toda la tarde para poder terminarla o si tienen alguna duda, poder resolverla o corregirla, lo que tengan que hacer ahí. ¿Les parece? Bien, vamos a la pregunta número 3. Dice, calcular la aceleración en metros por segundo al cuadrado, ¿no es cierto?, que se aplica para que un móvil que se desplaza en línea recta a 90 kilómetros por hora reduzca su velocidad a 50 kilómetros por hora en 25 segundos. O sea, nos están preguntando que
que calculemos la aceleración que tuvo que aplicar un vehículo para que en 25 segundos cambie su velocidad de 90 kilómetros por hora a 50 kilómetros por hora. Entonces nuevamente vamos a ir a la pizarra y vamos a hacer este ejercicio. Ya. Entonces, tenemos que el vehículo iba a 90 kilómetros por hora, ¿no es cierto? Y luego pasó a 50. ¿En cuánto tiempo? En 25 segundos. Entonces, si volvemos a la fórmula que vimos recién, la aceleración, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que nuestra velocidad inicial, ¿no es cierto?, inicial era de 90 y la final es de 50. Así que ponemos aquí velocidad final 50 menos nuestra velocidad final, que es 90, dividido por 25 segundos. Pero aquí tenemos que hacer un cambio, porque acá arriba tenemos kilómetros por hora y acá abajo tenemos segundos. Y la pregunta nos pedía que la aceleración la diéramos en metros por segundo al cuadrado. Por tanto, tenemos que transformar esto, es decir, estos 50 y 90, tenemos que transformarlos en metros por segundo. Entonces, ¿cuál es la manera de hacerlo? ¿Alguien sabe? Esperen, voy a buscar a mi calculadora. Bien, ¿alguien sabe cómo transformar kilómetros por hora a metros por segundo? ¿Alguien sabe o no? La verdad es que yo no sé. Ya. Es algo muy simple. Tienen que dividir los kilómetros por hora en 3,6. Y listo. Tan simple como eso. Entonces dividimos 90 dividido por 3,6 nos da 25 metros por segundo. Entonces vamos a hacerlo aquí. Entonces este 90 lo dividimos, vamos a hacerlo aquí, por 3,6. Y entonces dijimos que esto nos da, voy a hacerlo para este lado, 25. Y este lo dividimos por 3,6. Y esto nos da, Les da 13.8888888, no sé cuánto 8, pero al final un 9. sí, eso es 13,8 periódico. Muy bien. Pongámoslo, si lo aproximamos nos queda 13,9, ¿no es cierto? Lo vamos a dejar en 13,9. 13,9, ¿no es cierto? Entonces, vamos a cambiar esta expresión de aquí y la vamos a dejar. 50 es 13,9 menos 25, eso en metros por segundo, partido por 25 segundos. Ahora sí, porque tenemos segundos aquí y arriba tenemos metros por segundo. Ahora si hacemos esa operación, nos va a dar
¿no es cierto? 13,9 menos 25 nos da 11,1 menos 11,1 y eso dividido por 25 nos da menos 0,444. Menos 0,444 metros por segundo al cuadrado. Es una aceleración baja, ¿no es cierto? Es una aceleración bajita, por eso que se demoró tanto. Es decir, imagínense, se demoró 25 segundos, que es bastante, de bajar de 90 a 50 kilómetros. Es decir, eso prácticamente es como ir apretando el freno muy suavecito, ¿no es cierto? Y entonces el vehículo se detuvo. ¿Alguna duda con ese ejercicio? Recuerden que siempre es la velocidad final menos la inicial, partido por el tiempo final menos el tiempo inicial. En este caso, en este ejercicio, no nos daban tiempo final o tiempo inicial, sino que nos daban el rango de tiempo automáticamente, que eran 25 segundos, y por eso que yo resto a la velocidad final la velocidad inicial y lo divido por 25. ¿Alguna pregunta, chiquillos, con ese ejercicio? ¿Ninguna? ¿Estamos ok entonces? Perfecto. Vamos al siguiente. El número 4 dice, un tren de alta velocidad en reposo comienza su trayecto en línea recta con una aceleración constante de 0,5 metros por segundo al cuadrado. Aquí no sé por qué me dio siempre como que me duplicó todos los datos. Pero el dato es 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Ya? Calcular la velocidad en kilómetros por hora que alcanza el tren a los 3 minutos. En kilómetros por hora. ¿Sí? Entonces, la velocidad inicial del tren es 0, ¿no es cierto? Porque dice que está en reposo y comienza a acelerar a 0,5 metros por segundo al cuadrado. ¿Durante cuánto tiempo? Durante 3 minutos. Entonces me está preguntando cuál es la velocidad de ese tren en ese momento. Bueno, bien, vamos a anotar los datos entonces en nuestra pizarra para hacer ese ejercicio. Vamos a borrar ahí. Entonces tenemos aceleración. Aceleración es igual a 0,5 metros por segundo al cuadrado. Y el tiempo son 3 minutos. Y nos preguntan por la velocidad final. Esa es nuestra consulta. Vamos a usar la misma fórmula, solamente que ahora vamos a tener aceleración igual velocidad final menos velocidad inicial partido por el tiempo. Ese tiempo lo vamos a dejar como delta tiempo, es decir, como el tiempo que transcurrió, que en este caso son 3 minutos. Pero nos están preguntando la velocidad en metros por, perdón, en kilómetros, nos están preguntando en kilómetros por hora. Esa es la unidad que nos piden. Entonces, podemos calcular esto en este tiempo nomás, acá, como está, y transformarlo después a kilómetros por hora. ¿Hay algo aquí en el chat? Sí, muy bien. Ahí Pablo me está diciendo lo que hay que hacer, porque en el fondo, ¿qué tenemos que
¿cuál es el siguiente paso? Nosotros tenemos la aceleración como dato, tenemos la velocidad inicial que es 0, y tenemos el tiempo que son 3 minutos. Nos falta la velocidad final, por lo tanto, que es lo que nos están preguntando, tenemos que despejar velocidad final de este ejercicio. Entonces, nos va a quedar, la aceleración es 0,5 metros por segundo al cuadrado, igual a velocidad final menos 0 metros por segundo. Es la velocidad inicial, ¿no es cierto? Estaba en reposo. Y 3 minutos, tenemos que pasar los minutos a segundo. Obviamente, multiplicando por 60. Un minuto tiene 60 segundos. Así que esto nos da 180 segundos. Así que aquí tenemos 180 segundos. Entonces, va a pasar multiplicando el 180 al 0,5. Me va a quedar 180 por 0,5. Esto es segundos, esto es metro por segundo, igual a velocidad final. Porque obviamente menos 0 no influye en nada. Y simplemente tenemos que multiplicar 0,5 por 180. Entonces, si multiplicamos 0,5 por 180 es la mitad, ¿no es cierto? La mitad de 18 son 90 metros por segundo, ¿no es cierto? Ah, esto era al cuadrado, perdón. Entonces, ese segundo se simplifica con uno de los segundos de acá abajo y me queda metros por segundo, igual a velocidad final. Pero nos pidieron la velocidad en kilómetros por hora. Si para transformar de kilómetros por hora a metros por segundo tengo que dividir por 3,6, si quiero transformar de metros por segundo a kilómetros por hora, debo multiplicar por 3,6. Entonces vamos a multiplicar aquí por 3,6 para transformar eso en kilómetros por hora. Entonces son 90 por 3,6 nos da un total de 324 kilómetros por hora. Velocidad final. ¿Sí? ¿Alguna duda con ese ejercicio? ¿Alguna pregunta? Ok, ¿los demás? Cualquier comentario lo pueden hacer aquí en el chat o consulta, comentario, ¿estamos bien? Boris, sí, también. ¿Los demás? ¿Alguna pregunta con eso? Entonces recuerden que aquí en este ejercicio lo que nos estaban preguntando era la velocidad final. Y por lo tanto, por eso que tuvimos que despejar de la ecuación. La velocidad inicial no la tomamos en cuenta porque era 0. ¿No es cierto? Entonces, velocidad final menos 0 es velocidad final nomás. Por eso que nos quedó velocidad final aquí. Y el 180 que estaba dividiendo lo pasamos multiplicando que era el tiempo, lo multiplicamos con la aceleración. Y entonces, multiplicando estos dos nos dio la velocidad en metros por segundo, que era 90 metros por segundo. Para transformarlo en kilómetros por hora, lo multiplicamos por 3,6. Bien, ¿alguna consulta? ¿Está todo claro? Porque repito, estos son los tipos de ejercicios que tienen que hacer en la prueba. ¿Ya? No, está claro. Bien, vamos a ver otro más. La clase pasada dedicamos a hacer puros ejercicios de MRU. Aquí estamos haciendo ejercicios principalmente de MRUA. Vamos a ver otro. Vamos a ver el número 7. A ver, este es de MRU. Un camión se mueve a velocidad constante de 90 kilómetros por hora por una autopista recta. Primera pregunta, ¿qué distancia recorre en 2 horas?
Entonces, chiquillos, se cortó la luz, voy a tener que conectar el internet de mi celular. ¿Está reiniciando? Sí, porque cuando se reinicia... No, pero no se demora tanto. Menos mal que de acá. Sí, la alcancé a avisar en un segundo.